Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Hay tanto de qué hablar de la presencia de Dios. Quiero iniciar diciéndote que la presencia de Dios es lo que marca la diferencia, si se quiere decir así, en medio de nuestras vidas. Pasa algo interesante y es que cuando la gente entra en esa gloria, en esa presencia de Dios, es ahí donde ocurren los milagros, es ahí donde ocurren las liberaciones, es ahí donde ocurre lo sobrenatural, donde viene provisión. ¿Sabes que Dios reparte herencia en medio de la adoración, en medio de cuando la gloria del Señor se presenta en un lugar? Y es interesante porque esto le transmito mucho a la iglesia ya. Le digo, Dios se mueve en dos atmósferas, si se quiere decir así. La primera es en una atmósfera donde hay honra. ¿Ha escuchado usted la frase, Dios está en todos lados? ¿Sí ha escuchado eso? ¿Es que Dios está en todos lados? No, no es cierto. Dios no está en todos lados. Los ojos del Señor contemplan todo, pero el Señor no está donde hay pecado. De hecho, la palabra dice, Dios ama al pecador, pero no le gusta el pecado. Y quiero que entiendas claro esto, porque un lugar donde no se honra el nombre del Señor es un lugar donde la presencia de Dios no va a estar. Y son pequeños detalles que vamos a ver hoy los que van a ir dándole ese peso al Señor. Yo le digo a la iglesia, hay dos atmósferas donde Dios se mueve. Uno es en una atmósfera de honra y el segundo es en una atmósfera donde hay fe. Dios necesita esos dos rieles, si se quiere decir así, aunque está de más decir que Dios necesita. Dios no necesita nada de nosotros, pero Él pide en su esencia esas dos cosas para poder manifestar su gloria en medio de nuestras vidas. Quiero decirte algo, ilustrarte con esta historia que me vino a la mente. Y es que cuando yo era niño tenía un juguete que era mi favorito. Ese juguete yo lo llevaba a todos lados. Ese juguete yo lo cargaba y a veces estaba sucio y mi mamá decía, venga, lo lavo. Yo, no lo lave, déjemelo así. Y a todos lados donde yo iba con ese muñeco. Era un peluche que yo tenía. Y cuando mi mamá me decía, vas a ir a dormir donde tu abuela, lo primero que yo empacaba, ¿sabes qué era? Ese juguete. Ese juguete es parecido al que está ahí. Y yo le puse un nombre a ese muñeco y era Oso. Era un oso, yo le puse Oso. Imagínate mi creatividad desde pequeño. Era un osito, yo le puse Oso. Entonces yo decía, no, a Oso me lo tengo que llevar a todo lado. Crecí y él ocupó un lugar especial en la habitación. Recuerdo que mi mamá arregló varias cosas y yo lo puse en un lugar. Y lo veía y me acordaba de cuando jugaba con él y todo. Entonces un día mi mamá dijo, voy a sacar, obviamente yo ya estaba terminando el colegio y mi mamá dijo, voy a sacar todos los juguetes y voy a regalarlos. Y yo dije, no hay problema, pero cuando tocó a Oso, ahí sí nos metimos en un problema mi mamá y yo. Le dije, regala todo lo que quieras, pero a Oso no. Y mi mamá me dijo, pero mira, ya está hasta sin un ojo. Yo dije, no, se le consigue, pero no vayas a regalar eso. Y eso me puso a pensar que hay cosas que valen, no por la cantidad de dinero, sino hay cosas que valen por el peso que nosotros les ponemos. Hay cosas que valen por lo que representa en nuestras vidas. Por eso, en esta hora quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia, al libro de 2 de Samuel 1. Va a salir ahí en pantalla, si tú quieres anotar, pero te quiero pedir algo más importante. Préstame atención. Va a aparecer ahí en pantalla 2 de Samuel 6, del 1 al 11. Quiero leerlo en esta versión. La Nueva Versión Internacional dice así. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar, diga conmigo, trasladar. Otra vez, trasladar. De allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situado en una colina. Usa y Ahío, ahí tiene un nombre para un hijo, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron
Pero Usa, recuerda los hijos de Abinadab, Usa extendió las manos y sostuvo el arca. Se iba a caer el arca de Dios. A él se le hizo fácil extender su mano y sostenerla. Versículo 7, entonces la ira de Dios se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió con mucho miedo del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom en Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Quiero explicarte un poquito cuál era el arca o qué simbolizaba el arca. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Era una especie de urna que va a aparecerte aquí. Y era sobre el propiciatorio, sobre la tapa, estaban 2 querubines. Hay otra imagen, no sé si puedes bajarla por favor. Y es que cuando Israel estaba en el desierto, la presencia de Dios descendía, creo que es la siguiente, esa. La presencia de Dios descendía como fuego sobre la mitad de sus querubines. Cuando descendía la presencia de Dios, Israel gritaba, cantaba y se escuchaba un estruendo fuerte. De hecho, la Biblia menciona varias veces que cuando la presencia de Dios llegaba a un lugar, el arca llegaba a un lugar, el pueblo de Israel gritaba tanto que literal temblaba la tierra. Porque la presencia de Dios se manifestaba en ese objeto, en el arca. ¿Qué tenía el arca? El arca tenía el pan sin levadura, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero más que eso, era un símbolo grande para el pueblo de Israel. Y quiero que entiendas y ponerte un poquito en el contexto de lo que quiero hablarte. Hay una imagen que tú no la vas a entender, sino te voy a ir explicando poco a poco. Y comprendas por qué David estaba trasladando el arca. Si dice que David estaba trasladando el arca, quiere decir que el arca no estaba donde debía estar. Y es interesante porque para esto necesitamos entender al profeta Elí. Elí era un sacerdote, perdón, si quieres sigue la imagen, ahí está, gracias. Elí era un sacerdote que tenía 2 hijos, Nadab y Abiú. Perdón, Omni y Finnes. Elí tenía 2 hijos que era Omni y Finnes. Y Omni y Finnes, dice la Biblia, que deshonraban a Dios con sus acciones. Te voy a contar un poquito lo que pasaba con ellos. Y es que ellos eran hijos descendientes de Aarón. Y ellos tenían que estar en la presencia de Dios, ministrar la presencia de Dios, ofrecer los sacrificios en ese lugar. Pero ¿sabes lo que hacía Omni y Finnes? Ellos dicen que menospreciaban las ofrendas de Dios. Es decir, el pueblo de Israel llevaba las ofrendas y ellos veían lo mejor, lo más bonito, lo más chévere y lo apartaban antes para ellos. A este pedazo de carne, como antes la ofrenda no era en sobre como usted lo trae, porque es muy difícil, ¿verdad?, traer una vaca en un sobre. Entonces, lo que hacían era, ellos veían los pedazos mejores y en lugar de darle la honra a Dios, ¿sabes lo que hacían? Dice que cogían lo mejor para ellos. No solo eso, Omni y Finnes tenían otro error, y es que dice que con las mujeres que cuidaban el arca, que iban al templo, se acostaban en el templo. Es decir, ellos no tenían ninguna reverencia hacia Dios. ¿Tú llevarías a tus hijas a esta iglesia? Yo creo que ninguno llevaría a una hija a una iglesia así. Imagínate una iglesia donde se deshonraba el nombre del Señor. Entonces, el Señor levantó a un profeta. Muchos dicen, y yo coincido con ellos, muchos teólogos dicen que era el mismo Jesús quien vino a darles esa profecía a ellos. Porque cuando no se menciona el nombre de algún sacerdote o algún profeta en la Biblia, por lo general tiende a ser la persona de Jesús. Por eso cuando le pregunta, ¿verdad?, ¿y quién eres tú? El Señor en varias ocasiones dice, mi nombre es admirable. Y en varias ocasiones Jesús aparece para dar palabra. Y muchos dicen por la perfección de la profecía, que creen que es Jesús el que vino a darle esta palabra al profeta. ¿Sabes por qué vino a darle al sacerdote Elí? Porque Elí no había sido estorbo para sus hijos. De hecho, ahí en donde estás sin salir, te quiero invitarte a que vayas conmigo a 1 de Samuel 2:30. Mira esta palabra que Dios le da a Elí. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí
perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La ira de Dios se levantó contra Ofni y Finees. ¿Sabes por qué? Porque habían deshonrado el nombre de Dios, porque habían tenido en poco la presencia, el arca de Dios y la ministración. Y el Señor dijo, yo tenía un pacto con ustedes, pero yo no voy a cumplir eso, porque no fuiste estorbo para tus hijos. Si tú sigues leyendo la historia, dice que Elí les hacía un llamado muy suave a los hijos. Un día les dijo, hijo, me he enterado, el pueblo anda diciendo que ustedes se andan acostando con las muchachas en el templo, que ustedes están cogiéndose las ofrendas. Y les hizo un llamado muy tibio, no tanto porque amaba la presencia de Dios, sino les hizo un llamado más para que si van a hacerlo, háganlo en secreto, que la gente no se dé cuenta. Y sabes, la ira de Dios se encendió y declaró una profecía tremenda, que los hijos de Elí iban a morir y la presencia de Dios iba a salir de Israel. Ahora, tú ves la línea, Israel estaba en guerra, entró en guerra años después de esa profecía, entró en guerra con los filisteos. Entonces, ellos llevaron el arca que simbolizaba la presencia de Dios de ese lugar. Dice que cuando llegó el arca, literal Israel gritó y la tierra tembló. Pero ¿sabes qué pasó? En lugar de que Dios diera la victoria, dice la Biblia, que el arca de Dios, lo que representaba a Dios, se lo robaron los filisteos. Imagínate, se robaron a Dios. Agarraron el arca y se la llevaron. Porque Israel había menospreciado la presencia de Dios. De hecho, en el pasaje me gusta mucho la parte que dice, yo honro a los que me honran. Y hay una verdad tremenda que tiene que ser revelado, y ora al Espíritu Santo para que sea revelado hoy a tu corazón. Porque este pasaje en específico que dice que Dios honra a los que le honran, pero también dice algo, los que me desprecian serán tenidos en poco. Muestra el carácter de Dios. Dios no ha cambiado, Dios sigue mostrando su gloria donde lo honran y sigue alejándose de aquellos que lo desprecian hasta el día de hoy. Israel se roban el arca, los filisteos, y ¿sabes lo que hacen los filisteos? Dice, bueno, ¿y dónde ponemos esto? Que era un símbolo de victoria tremendo. Se habían robado la esperanza, la gloria de Israel, que era la presencia de Dios, se la habían llevado. ¿Y sabes lo que hacen ahí? Si ves el gráfico, se la meten en el santuario de Dagón, meten ahí el arca del pacto y dicen, metámosla aquí con nuestros dioses, y la metieron ahí. Pero dice la Biblia, narra la Biblia, que al primer día fueron a ver y Dagón estaba postrado delante del arca, se había caído. Dagón, por eso puse, si tú ves ahí unas aletas como de sirena, era un hombre con aletas de sirena, ese era el dios Dagón para ellos. Y cuando fueron a ver estaba postrado delante del arca. Al día siguiente, si tú lees la historia, dice la palabra del Señor que estaba sin manos y sin cabeza delante del arca. Y ellos se asustaron grandemente, porque Dios no necesita de ejércitos para defenderse. Dios no necesita de nadie para hacer lo que va a hacer. Quiero que entiendas de esto. Dios lo que va a hacer lo puede hacer solo. Y hay gente que piensa que le hace un favor a Dios viniendo a congregarse, por ejemplo. Hay gente que piensa que le hace un favor a Dios al cumplir los principios, y Dios no necesita de nosotros. Yo le digo a la iglesia, Dios puede hacer la obra con nosotros o sin nosotros. La obra va a hacerse, pero qué hermoso que sea con nosotros. Qué bello que Dios nos use para que su gloria se manifieste. Es más, te digo algo, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, ni siquiera se necesita predicar. Hoy tuvieron una experiencia varias personas que llegaron a este lugar y decían, pastor, no sé por qué estamos llorando. Y yo le decía, tranquilo, en Bucaramanga pasa exactamente lo mismo. En Bucaramanga llega la gente a la iglesia y cuando está entrando dice, pastor, me sané. Y nadie ha orado por ellos. Pastor, entré a un lugar y recibí liberación. No podía dormir. Y nadie ha clamado por ellos, porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales en el alma, en el espíritu. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora que Dios no necesita de nadie para defenderse. Se roban el arca del pacto, y no solo eso. ¿Sabes lo que ocurre? Dice la Biblia que ellos se asustaron mucho. Si tú lees, dice que los filisteos se asustaron muchísimo. Ellos llevaron el arca a Asdod y se asustaron mucho porque vieron todo eso, y además de eso comenzaron a salirle tumores a la gente que estaba en Asdod. Y ellos se asustaron, comenzaron a enfermarse. Venga, ¿qué pasa? Pero ¿qué hicimos de diferente? Y se dieron cuenta que la presencia de Dios había llegado a un lugar donde no lo honraban.
donde lo habían visto como un objeto más y lo arrimaron allá en medio de otros dioses. Y Dios comenzó a herirlo. Entonces los filisteos dijeron, bueno, mandémoslo para otro lado. Y me gusta mucho porque los de Asdod enviaron el arca a Gat. Dijeron, no, quitémonos de este chicharrón de encima. Ojalá usted no sea de los mismos, ¿no? El carro está molestando, no, vendámoslo, mandémoslo a otro el problema. No, usted como hijo de Dios venda las cosas bien, porque aunque no crea, eso es honrar a Dios también. Claro. Amén. Y entonces ellos quitaron las cosas de Asdod y le dieron a Gat. ¿Y Gat qué crees? Dice la Biblia que Dios afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Entonces Gad dijo, no, mandémoslo a Ecrón. Pero los de Ecrón ya habían escuchado lo que había pasado en Asdod y en Gad y dijeron, no, acá no vayan a mandar eso. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y encontraron una solución. Dijeron, la solución es simple. Entre los sabios, los brujos, los adivinos de ellos dijeron, hagan ratones de oro. Por eso tú ves abajo unos ratones, no sé si alcanzas a verlo. Y hagan unas esferas como un tumor de oro, como pagando la ofensa, la afrenta que tuvimos contra el Dios de Israel. Y junto con una carreta, móntenla en una carreta y mándenla con bueyes. Pero hagamos algo para ver si es Dios el Dios de Israel es el que nos está causando esta aflicción. Dijeron, busquen dos vacas que tengan terneros y sepárenlos. Ustedes los que tienen ganado saben. Yo le preguntaba esto a un hombre que tiene ganado y le decía, ¿por qué hicieron eso? Y decían, pastor, porque lo lógico es que cuando una vaca tiene su cría, lo que hace es que vuelve a la cría. Y ellos dijeron, enciérrelas. Y ellos encerraron el ganado. ¿Y sabes lo que pasó? Dice la Biblia que ellas se fueron y llegaron a un lugar. El lugar se llama Bet-Semes, que era el pueblo de Israel. Unos agricultores estaban ahí y de pronto vieron que llegó unas vacas con una carreta y la presencia de Dios ahí, y llegaron ratones de oro y tributos. Pero ellos cometieron un error también. ¿Sabes lo que hicieron? Fueron a curiosear. Fueron a ver y abrieron el arca. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Que murieron en Bet-Semes. ¿Sabes cuántos murieron? Te quiero dar la cifra, que la tengo aquí. 50,070 hombres murieron en ese pueblo. ¿Sabes por qué? Por no honrar, por no tratar con honra la presencia de Dios. Lo que te estoy hablando es muy delicado, pero a veces se nos pasa mucho por alto. Porque hoy en día se ha perdido mucho la honra hacia Dios. Entonces ellos encontraron una solución. Como vieron todo esto, dijeron, mandémoslo a la casa que te mencioné. Mandémoslo a la casa de Abinadab. Y santificaron a Eleazar, su hijo. O sea, le dijeron, usted solo se va a encargar de cuidar el arca. ¿Y sabes cuánto demoró el arca en la casa de Abinadab? Dice la Biblia, 20 años. Descuidada ya. O bueno, cuidada solo por Eleazar. Abandonada. Gracias por la palabra. 20 años donde Samuel ungió a Saúl, donde comenzaron a tener otras batallas, otras conquistas. 20 años la presencia de Dios olvidada. Hasta que llegó David. Y David dijo, en la casa de Abinadab 20 años la presencia de Dios, no, eso no puede ser. Vamos a buscarle un lugar a la presencia de Dios. Tiene que ocupar un lugar especial en mi reinado. Y quiero decirte, cuando hay en tu corazón el anhelo de honrar a Dios, van a ocurrir cosas en nuestras vidas. Y David dijo, traslademos el arca. Y ahí es donde nos situamos en la historia. Mira, si entendiste todo el contexto de lo que estaba pasando. Y entonces trajeron el arca de Dios. Pero no lo hizo David como debía hacerse. Después sí, ya vas a verlo después en la historia. Porque cada ciertos pasos, creo que era 7, tenían que ofrecer un sacrificio si querían trasladar el arca de Dios. David no lo sabía. Pero quiero que entiendas algo. La ignorancia no quiere decir aprobación de parte de Dios. Y David dijo, montémoslo en una carreta. Como viene una carreta, pues montémoslo en una carreta nueva. Y trataron el arca de Dios, aunque él quería honrar, pero no, el proceso no fue de honra. Y dice que los bueyes tropezaron, ellos venían adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Por eso David se enoja, porque dice, venga Señor, estoy intentando adorarte, estamos haciendo fiesta. Y su ira se enciende y mata a un hombre que estaba sirviendo por orden mía. Porque dice que los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y entonces Usa era hijo de Abinadab.
Obviamente ellos no sabían cómo honrar la presencia de Dios. Se le hizo fácil ponerle la mano, sostener el arca, sostener la presencia de Dios. Y dice que por esa deshonra, por menospreciar, dice la Biblia, por su atrevimiento, dicen en el pasaje que leímos, por su atrevimiento, por no tratar la presencia de Dios con honra, ¿sabes lo que pasó? Cayó muerto, desplomado ahí delante de todos. 20 años. Entonces David entró en mucho temor y dijo, no, yo no me puedo llevar la presencia de Dios antes de arreglar cosas en mi casa. Sabes que esto es poco tocado y de hecho yo tengo un mensaje que se titula así, y es que el primer ministerio, la primera cosa que hizo David es deshonrar en cierta manera o no querer la presencia de Dios en su casa. Ya después vamos a verlo más adelante. Pero David dice, no, yo no me voy a llevar eso. Entonces lo dejaron en casa de Obededón. Pero si 20 años estuvo en la casa de Abinadab y no ocurrió nada, perdón, ¿me puedes poner la imagen? Si 20 años estuvo en la casa de Abinadab, solo 3 meses bastó en la casa de Obededón, y dice que Dios bendijo su tierra, bendijo su familia, bendijo todo lo que tenía en 3 meses. Algo está diferente. 20 años y no pasó nada, 3 meses y la presencia de Dios se derramó en ese lugar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en la uno la presencia de Dios estaba descuidada, en la otra se honró la presencia de Dios, se lo colocó en un lugar especial. Y yo le digo a la iglesia, nosotros necesitamos aprender a valorar la presencia de Dios. Y la honra se ve en actitudes del corazón. De hecho, quiero leerte este pasaje que está en Isaías 29:13. No sé si me pueden ayudar ahí. Isaías 29:13, mira lo que dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. La honra tiene que nacer, amigo, en el corazón de cada uno de nosotros. Quizás es lo que está faltando en medio de nuestras vidas. Quizás es lo que está faltando en medio de nuestras empresas. Honrar. Hay gente que se acerca y me dice, pastor, bueno, hábleme del diezmo, ¿cómo es? ¿Cuánto es que dar? Y desde esa actitud yo digo, es mejor que no lo dé, porque lo va a hacer una actitud de deshonra a Dios. ¿Sabes para qué es el diezmo, la ofrenda? Te voy a dejar de tarea. Leo Deuteronomio 14:23. Dice, para que aprendas a tener temor de Dios. Y te quiero hablar de la honra. Y cuando te hablo de honra, literalmente significa peso, darle valor. Comencé contándote de oso para darte esta verdad tremenda. ¿Qué peso tiene Dios en tu hogar? ¿Qué peso tiene Dios en tu familia? ¿Qué peso tiene Dios en tus hijos? ¿Qué peso tiene Dios en medio de lo que haces? ¿Sabes que hay gente que dice que honra a Dios, pero honra más a un hijo que la presencia de Dios? Una mujer me dijo, pastor, ¿qué está pasando en mi casa? Hay perturbaciones. Le dije, pero si usted es una mujer de Dios, no debería pasar nada de eso. Y cuando fuimos a orar en su casa, el Señor me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Ella deja que su hijo traiga a su novia a dormir aquí, tienen relaciones sexuales. En el mismo lugar donde ella me adora, en la sala, donde quiere que mi presencia esté aquí, en el siguiente cuarto están ellos deshonrándome. Y le dije, madre, ¿sabe por qué hay perturbación en tu casa? Pastor, pero aquí tenemos casa de fe, aquí oramos. Le dije, sencillo, ¿sabe por qué? Porque usted está honrando más a su hijo que la presencia de Dios. ¿Cómo así, pastor? Le dije, ¿su hijo está casado? De una vez me miró, pastor, ¿usted quién le contó? Le dije, usted permite que la novia venga a quedarse aquí, ¿verdad? Y no van a hacer oración toda la noche, obviamente. Pastor, pues si yo le digo algo, se me enoja, se me va. Dije, por eso, ¿qué peso tiene Dios en tu familia? Y a veces es bueno comenzar a evaluar eso y decir, bueno, Señor, ¿qué peso tienes tú en medio de mi hogar, en medio de mis finanzas, en medio de mis hijos? Yo conté el testimonio y lo pasé por redes. Un hombre me llamó, un empresario, desesperado. Pastor, necesito pagar nómina, necesito hacer esto. Le dije, vamos a orar, y comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, el Señor dijo, Él no me honra en sus finanzas. Yo le di esa empresa cuando estaba mal y comenzó a hablarle cosas que yo no sabía. Digo, cuando estaba en ruinas, cuando estaba en crisis, me clamó a mí y yo lo bendije. Y cuando estaba en esa situación me honraba, y ahora que lo he bendecido,
La honra se ha quitado de su corazón. Dijo, ya no diezma, ya no ofrenda, ya no siembra. Y dice que es mía la empresa, pero no tengo lugar ahí. Y cuando le transmití lo que digo, ese hombre se quebrantó y comenzó a llorar. Y el hombre comenzó a hacerlo allá en Estados Unidos. Y dijo, pastor, desde que comencé a hacerlo, Dios ha comenzado a respaldar. Porque hay una promesa que Dios dijo, yo reprenderé al devorador si cumples estos principios. Y te digo algo, los principios Dios los respalda. Pero yo no puedo entrar a decirte qué hacer o no hacer. Porque tú puedes hacerlo como dice la Biblia en Isaías, simplemente por cumplir. Bueno, el Señor dijo, tiene que ser un principio que revele el carácter de Dios y decir, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero darte un lugar. Dice la Biblia también en Hebreos. Hoy el Señor me dijo esto. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos del matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. ¿Sabes quizás por qué el hogar está en una crisis? Porque no estás honrando en tu hogar a Dios. Pastor, ves que mi esposa cantaletea, es que la comunión se ha roto. Quizás se ha roto la comunión porque antes no estás en comunión dándole peso a la presencia de Dios en tu casa. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Si Dios te trajo hoy es porque Él quiere que cambies esa actitud con Él. En griego la palabra para peso, para gloria, para honra, es timao. Y significa premiar, dar un galardón, darle un valor especial. Y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Es decir, Dios premia a los que buscan su presencia. Dios premia a los que lo bendicen. Dios honra a los que le honran. La honra, amigo y amiga, expresada con palabras y sin hechos, es simplemente palabras. Pero la honra no puede ser impuesta. La honra tiene que nacer en un corazón. Acompáñame por favor en tu Biblia, Malaquías 1, del 6 en adelante, te lo quiero leer. Algunos pasajes nada más. Me encanta. Cuando me dijeron que tomara la iglesia en Bucaramanga, me dieron la oportunidad, los pastores que confiaron. Lo primero que hice fue decirle, bueno, mis amados, reuní el grupo, en ese momento eran 2 líderes. Y dije, vamos a orar, vamos a ver qué nos está haciendo en esta iglesia. Y comenzamos a clamarle al Señor. ¿Y sabes qué nos dimos cuenta? Que en la iglesia había escasez y no estaban cumpliendo el principio de diezmar. No estábamos diezmando. En la iglesia diezmamos sobre la vida del pastor Luis Alberto. Y nosotros no estábamos cumpliendo ese principio. Y le dije, comenzando por aquí, queremos ver la presencia de Dios, pero no estamos honrándolo. Entonces la persona que maneja las finanzas en la iglesia me dijo, pastor, pero es que no alcanza. Y le dije, justamente por eso debemos honrar a Dios. Porque Dios no es un Dios de escasez. ¿Y sabes lo que hicimos? Y puedes preguntarles, allá en Bucaramanga, todos saben. Aunque no había, comenzamos a cumplir el principio. Y te digo, gracias a Dios, el Señor hoy en día sostiene y hay bendición en la casa del Señor. Porque decidimos darle un lugar de honra. Y no estoy refiriéndome a la cantidad ni al dinero, no. Me estoy refiriendo a darle un lugar especial en tu corazón al Señor. Este pasaje dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y mira lo que dice Dios. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Dios es despreciable y cuando ofreces un animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo no es malo. Preséntalo pues, dice el Señor, a tu rey. ¿Acaso a ver si él se agrada de ti o si te aceptará? El Señor está discutiendo aquí con Israel que no hay una honra especial hacia él. Y está diciendo, ustedes me dicen en qué te deshonras y estamos cumpliendo. No es solo dar, por eso estoy diciendo, no solo es dar, porque hay gente que da pensando que le hace un favor a Dios. Es la actitud del corazón lo que Dios ve. Todos los mandamientos, todos los principios que están en la Biblia siempre tienen que ver con el corazón.
Señor, pero es que tanto daño me hicieron. Yo no puedo perdonar, es orgullo, es poner mi yo por encima de Dios. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo viví. Sí, quizás no sé y nunca lo voy a sentir. Pero si tú decides darle el primer lugar a Dios, desde ahí va a marchar todo diferente. Todos los principios, todos, absolutamente todos, tienen que ver con el corazón. Y ¿sabes qué? Dios mira el corazón. Quiero que vayamos más adelante al versículo 13. Habéis además dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Dios. Mira lo que llevaban a ofrecerle a Dios. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y me presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña. Tremenda la palabra. Y eso ya no es para nosotros, obviamente. Nosotros ya somos bendecidos en Jesús. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Dios no está reclamando lo mejor. ¿Sabes qué es lo que está reclamando Dios? Un lugar en el corazón de ellos. Que Dios no era lo primero. ¿Recuerdas? Buscad primeramente, ¿qué dice ahí? Se la saben Biblia. Buscad primeramente, ¿qué? Y su justicia y lo demás, ¿qué dice? Vendrá por añadidura. Pregunta, ¿por qué buscamos la añadidura y si nos queda tiempo lo de Dios? ¿No estamos haciendo lo mismo que ellos? Sí. Hoy siento que estoy predicando. Están muy callados. O me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada. Volvemos a repetir la historia. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Que Dios siempre ha querido ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque sabes que si Dios pone orden y si hay el primer lugar en nosotros, de ahí para allá todo lo demás va a comenzar a ordenarse. Si es Dios lo primero en tu día, o lo primero que haces cuando te levantas a agarrar el celular, vamos a ver redes, a ver. Si es Dios lo primero en tu corazón, porque no son solo palabras. La clave de todo esto, ¿sabes qué es honrar? Y el Señor reclama y le dice, el Hijo honra al Padre. Y le está haciendo un reclamo a los sacerdotes. Y ustedes aquí son sacerdotes y reyes. Primera de Pedro 1:9 lo dice. Perdón, 2:9. No solo sacerdotes, son reyes también. Y el Señor dice, ¿por qué honras más? Ofrécele lo que me estás ofreciendo a un príncipe, a alguien más. Y es que nosotros hemos cometido ese error. Por eso se ha perdido tanto la honra hoy en día hacia Dios y hacia el hogar también. ¿Sabes cuál es lo peligroso hoy en día de las ideologías? Que el hombre hoy en día ya no tiene ningún lugar en casa. La mujer dice, no, es que yo soy chévere, valiente, yo puedo, yo soy capaz. Y sí, usted puede, usted es valiente. Si Dios está con usted, usted va a lograrlo. Pero un hombre es importante en casa. Y con los movimientos hoy en día lo que está haciendo es menospreciando al hombre. Alguien me decía, pastor, cuando yo llegaba a casa, cuando llegaba mi papá, a casa, eso era una honra. Todo el mundo callado, no se podía hacer bulla, porque él está durmiendo. Papá llegó tarde, está trasnochado. Jueguen en silencio. Digo, llegaba el hombre de la casa y le ofrecía la mejor presa de pollo. Ahí, ¿verdad, amor? Tenga usted el que trae el sustento a esta casa. Dios a través de usted. ¿Y sabes lo que Dios le demanda a la mujer? Ayer que estuvimos en el seminario de damas, que fue glorioso. Dios le demanda, dice, que para su esposo usted lo honre. Él no dice nada más. A nosotros sí nos pone más duro. A nosotros sí nos manda a hacer una serie de cosas más. Pero ¿sabes lo único que le pide a la mujer? Dice, respételo, honrelo. Y me decía este hombre, pastor, pero yo llego a casa, ni el perro sale a saludarme. Y yo llego y digo, amor, hay comida. Y me dice, pues mira ahí en la cocina a ver si le quedó algo. Y parece que por la cocina había pasado un huracán, pastor. Ellos no dejaron nada a los chinos. Yo, amor, yo tengo hambre. Pues mira a ver si se prepara, mira a ver qué hace. La honra, amigo y amiga, se está perdiendo. ¿No me crees? Mira en Semana Santa. La gente usa ese espacio que se supone es para recordar el sacrificio del Señor, para hacer todo, menos para honrar a Dios. La honra, Dios reclama como Padre honra. Y como Señor reclama servicio. Dios como Padre merece nuestro honor. Y Dios como Señor merece nuestro respeto. Usted respeta a Dios. Usted teme a Dios. Porque Él dice, ¿dónde está mi respeto?
Israel no respetaba a Dios. Hoy en día la iglesia no respeta a Dios. Eso pasa solo en otros lados. Yo sé que aquí no. La gente llega al amén. Eso es respetar el nombre de Dios. Y no estoy diciendo que no se presenten inconvenientes. Pueden presentarse inconvenientes, pero siempre la gente no respeta a Dios. En medio de la adoración están chateando, en medio de la prédica están revisando cómo quedaría el partido. Eso no es respeto, amigo y amiga. Eso no es respetar el santo nombre de Dios. A veces respetamos más. Yo le decía a una persona, llegue tarde a su trabajo una semana, toda la semana, a ver qué le dice. Y a veces respetamos más a un hombre imperfecto. Y eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo. Dice, ¿dónde está mi respeto? Quiero culminar con esta imagen para que podamos orar. ¿Sabes lo que hizo Obed-edom? Obed-edom, la historia que estamos contando. ¿Sabes qué hizo él? Amó tanto la presencia de Dios. ¿Puedes seguir? Por favor, sigue abajo. La última imagen. Primera bueno, hay varios pasajes, ¿no? ¿Sabes lo que hizo Obed-edom? Se enamoró tanto de la presencia de Dios, honró tanto la presencia de Dios, entendió tanto que la presencia de Dios era la que marcó la diferencia en su casa, en sus finanzas, en su familia. ¿Que sabes qué hizo? Se enamoró de Dios de una manera tan tenaz que se metió de músico. Ahí está. Tú puedes leer, ahí están los pasajes. Dice que Obed-edom quitaron el arca y ya lo pusieron en un santuario, en un lugar. Y Obed-edom dijo, yo no puedo estar lejos de la presencia de Dios. Y se metió a servir de músico. Me imagino, no sé qué tocaría, pero tú puedes buscarlo. Después dijo, no me basta solo con ser músico. Se metió de portero del arca. Digo, yo cuido el arca, tranquilos. Hacía todo por estar cerca de la presencia de Dios. Se metió de ujier en el tabernáculo también. Ahí están los pasajes, puedes revisarlo más adelante. Y finalmente se puso a cuidar y a limpiar los utensilios. Porque cuando la presencia de Dios te impregna, entiendes que por Él ocurre todo. Yo le digo a la iglesia, si descuidamos eso, si nos olvidamos de eso, recoja y vámonos. Si nos olvidamos que la presencia de Dios marca la diferencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro sustento, entonces no estaremos haciendo nada. Me encanta la historia. Yo no me puse de acuerdo, pero se mencionó aquella mujer que Mateo 10. Antes de eso quiero decirte esto. Mira lo que dice Mateo 10, 40 y 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sabe lo que está hablando Dios? De honra hacia los demás. Cuando tú honras a Dios, no se te va a hacer fácil honrar los líderes, honrar las personas que sirven acá, las personas que sirven afuera. Pero cuando tú no honras a Dios, tú los vas a ver como alguien más que está ahí. Es duro honrar a una autoridad, porque como somos imperfectos cometemos errores. Como somos imperfectos nos equivocamos. Pero cada vez que se equivocan trato de ver la presencia de Dios en ellos. Digo, Señor, yo quiero honrar porque eres tú en ellos. Esa fue la diferencia de David. David siempre honró a Saúl, aunque él estaba ya hasta endemoniado. En serio. Dice que lo perturbaba un espíritu a Saúl. Y las palabras de David eran: nunca toque yo al ungido del Señor. Nunca haga yo tal cosa ante el ungido del Señor. ¿Sabes qué dice? Que cortó el borde de su manto y su espíritu se contristó. Y yo digo, no entendemos la honra, porque hay gente que despedaza pastores. Han llegado gente a mí a hablar, yo digo, no me hablen mal. Si usted ve que no está bien, que hay cosas que hacer, es mejor que se vaya, pero no hable mal.
porque Dios se encargará de pedirles cuentas a ellos. Pero por amor a Cristo no contamino mi corazón hacia ellos. Se ha perdido tanto la honra. Una persona llegó un día en moto y cogió el casco y le dijo la persona, el ujier le dijo, venga, le recibo el casco. Y le tiró y dijo, recójalo de ahí. ¿Usted cree que eso es honra? Ni siquiera el respeto. ¿Cómo honras a los demás? El Señor dice en este pasaje, tienes que honrar a los que están por encima de ti y a los que están después de ti, debajo de ti, si se quiere decir así. Si honras a una persona en un restaurante, al mesero, así se equivoque, lo honras, lo tratas con respeto. Porque las pequeñas acciones van a demostrar si honras o no a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.